qué es Mantix, recomendaciones y pasaremos ya a la charla. Algunos datos de la comunidad. Desde hace 3 años que comenzó esta iniciativa, hemos podido impactar en diferentes aspectos con diferentes charlas. A hoy tenemos la fortuna de tener 2.246 miembros. Somos la comunidad más grande del eje cafetero en temas tecnológicos. Queremos que más personas se animen a estas iniciativas y que comiencen a participar en diferentes comunidades. Creo que Juan David ahorita les comentará que estamos empezando un nuevo equipo de Python. Estamos incluso porque vamos a estar ahí tratando de apoyarlos en ciertas cosas, compartiendo las charlas que van a tener para los amantes de Python, que seguro acá hay muchos, y para que los apoyen a ellos en estas charlas y en esta iniciativa que sirven tanto para la ciudad. En el semestre 1 del 2021 tuvimos 6 charlas, hablamos de diferentes cosas. Comenzamos con Kubernetes, temas sobre GitOps, hablamos de desarrollo híbrido con Flutter, hablamos de qué hacer con React Query, que es la charla más vista del año pasado. También tendremos a Waldo nuevamente este año compartiendo sobre un nuevo tema que es Hyperledger Fabric. En un momento también les comentaré cuáles son los planes de la comunidad, pero ya pueden ir viendo que en esta primera parte del año queremos abordar temas que están siendo actuales y que probablemente en el futuro comenzarán a pegar bastante fuerte. Dimos un vistazo a Vue, especialmente a Vue 3. Hablamos de pruebas automatizadas utilizando una herramienta que se llama Cypress. Hablamos de orquestación de proyectos de Machine Learning en la nube de Amazon. Y en el semestre 2 continuamos en el mismo sentido, tratando de mantener una charla por mes. Hablamos de IPv6, de Bitcoin más Lightning Network, AWS Serverless Events, hablamos de sistemas de información geográfica, cómo crear equipos de alto desempeño utilizando la filosofía DevOps, cómo convertimos los datos en oportunidades, una charla enfocada más al tema de marketing y demás. Se preguntarán ustedes entonces qué vamos a hacer en el 2022. Para este año tenemos estas 4 planeadas. Hoy empezamos con Streamlit. En febrero 19 tendremos la segunda, que es sobre Drupal. Ya en un momento les comentaré quién es el expositor y qué vamos a tratar. El tercero es Hyperledger Fabric y en abril tendremos Kotlin for Back. Normalmente utilizamos Kotlin para desarrollo de aplicaciones móviles en Android, pero vamos a ver otro caso de uso que hoy está bastante utilizado, que es cómo utilizamos Kotlin en el backend. Si alguna persona no ha podido asistir a las charlas, tenemos el canal de YouTube. Acá pueden consumir las charlas bajo demanda. Todas las del 2021 están allí almacenadas. Si tienen algún comentario o alguna pregunta para algún expositor, simplemente me contactan a través de Meetup y allí pues tratamos de ponerlos en contacto con ellos. Dejo el canal de YouTube por si alguien todavía no lo tiene. Simplemente es leer este código QR y allí inmediatamente los lleva al canal de Manizales Tech Talk. Mantix, Ferney, no sé si estás por ahí, si quieres compartir algunas palabras de qué estamos haciendo con Mantix. ¿Qué es Bueno, muy buenos Mantix? días a todos y bienvenidos al primer Meetup de este año. Pues Mantix es la mesa de competitividad para la región de Caldas. Estamos agrupados todos los actores que pueden intervenir en el sector tecnológico, como son los empresarios, la tecnología, el gobierno, y estamos trabajando en forma conjunta pues para sacar iniciativas muy buenas, y entre ellas está Manizales Tech Talk. Llevamos acompañando a Manizales Tech Talk hace 2 años. Creemos que el mejor activo que puede tener la ciudad es el talento. Por eso nos unimos a esta iniciativa, porque tenemos que estar articulados. Las empresas necesitan talento. Ustedes necesitan de nosotros también para que pues tengan mejor calidad de vida, que estén ubicados en la ciudad, y creemos que pues ustedes es el mejor activo que puede tener una empresa. Y pues los invito a que se unan también a Mantix. Nosotros nos estamos reuniendo los segundos martes de cada mes, y pues los que son empresarios
bienvenidos, y los que pues trabajan en una empresa, pues inviten a sus empresas a que se unan a esta iniciativa. Y a ustedes pues también los invito a que sigamos apoyando este tipo de eventos, y no solamente como espectadores, sino que pues si tienen un tema interesante para compartir, son expertos en algún tema y ven que aplica para que nosotros lo podamos presentar, estamos abiertos. No más, John. Muchas gracias. Gracias, Ernei. Vamos entonces por acá a ver el video de Mantis. Tú y yo hacemos parte del sector TIC de la ciudad. Somos Mantix. Manizales es un centro de desarrollo tecnológico con una gran protección nacional e internacional que marca la diferencia. Además de ser una ciudad universitaria, somos una tierra de oportunidades. Mantix es una comunidad conformada por la red empresarial de la industria TIC, la academia, gobierno y diferentes entidades de apoyo. Buscamos diversos talentos para cooperar de manera extraordinaria y así lograr aumentar la tasa de empleo de la ciudad y con ello fortalecer, crecer y consolidar la industria TIC. Tenemos los mejores atardeceres, universidades de alta calidad, espectaculares sitios turísticos y ahora, juntos, las mejores oportunidades laborales para crecer y hacer de Manizales la ciudad de las puertas abiertas al futuro. Un futuro TIC de Manizales para el mundo. Bueno, vamos a dar un conjunto de recomendaciones generales. Primero, los micrófonos y las cámaras estarán desactivados para facilitar la exposición del tema, y la grabación va a estar disponible en el canal que compartí hace un momento, en el canal de Manizales TikTok. Si tienen algún tipo de pregunta, pueden hacerlo en este enlace. Ya copio el enlace y lo pongo en el chat, o pueden hacerlo leyendo este código QR. Utilizamos Slido por si alguien no se siente cómodo poniendo su nombre, pueden utilizar la opción de anónimo. ¿Cuál va a ser nuestro próximo evento? Será el 19 de febrero. Tendremos a Carlos Ospina. Carlos Ospina nos hablará sobre Drupal como herramienta para experiencias digitales y su futuro. Carlos es ingeniero en sistemas y computación, tiene más de 20 años de experiencia. Actualmente es un Technical Account Manager en Aqua, empresa fundada por el creador de Drupal. Entonces él está en el proceso de implementación de sitios de Drupal y demás. Va a hablar sobre Drupal, qué es Drupal, cómo va más allá de la web, cómo hacer para sacarle el mayor beneficio. Por favor, les pedimos que califiquen este evento en la página de Meetup. Cuando ya termine el evento nos den toda la retroalimentación para nosotros seguir mejorando en este aspecto. Dejo entonces con ustedes a Juan David. Juan David es un gran amigo. Juan David es físico, pero lleva en el desarrollo de código unos cuantos años. Entonces aprovechen mucho el conocimiento que él tiene. Es una persona que en mi forma de ver tiene unas habilidades increíbles en múltiples aspectos. Lo he visto haciendo backend, lo he visto haciendo frontend, lo he visto apoyando a la ciencia. Entonces, Juan, parce, un gusto tenerte por acá, que nos compartas todo lo que sabes, y sabes que la comunidad valora mucho que estés por acá. Muchas gracias, John. Buenos días a todos. Bueno, muy elogiado por parte de John. Le agradezco mucho el concepto en el que me tiene. Hoy vamos a hablar particularmente de una herramienta que últimamente ha hecho ruido entre la comunidad de la ciencia de los datos por el lado de reportes, creación de reportes y creación de dashboard. Voy a compartirles mi pantalla, entonces me avisan si pueden verla. Listo, perfecto. Sí, Juan, ahí está. Entonces arranquemos. La idea de hoy es hablar un poco de Streamlit. Va a ser una charla, por decirlo así, intermedio hacia abajo, con el fin de entender qué es Streamlit, cómo se construyen reportes mediante Streamlit y algunas características fundamentales que nos permiten sacarle valor a esta herramienta. Vamos a pasarnos ligeramente a inglés como para entender un poco más como las palabras claves, como usualmente uno le toca leer mucha documentación, entonces es más fácil encontrar en inglés. Entonces las diapositivas están en inglés, pero toda la charla está en español.
Bueno, antes de empezar acerca de mí rápidamente, como yo actualmente trabajo por una empresa de California que se llama Hourly, trabajo como ingeniero de software y como lo mencionaba John, yo tengo un background más es por el lado de la física. Yo estudio ingeniería física, hice una maestría en física, pero por cosas de la vida trabajo en desarrollo de software y en el mundo de la computación. Es por eso que me considero un amante de la física y un amante de Python. Me encanta enseñar y amo los perros. Esta cosa peluda que ven ahí es Garoso, él es mi perro. Entonces, la idea de hoy es charlar de stream. No antes de empezar, quise agradecerle a Manizales Tech Talks por la oportunidad de compartir el conocimiento y de generar comunidad, como lo mencionaba Berné hace un momento, lo más importante que tiene la ciudad es, digamos, que el activo más grande de la comunidad, ¿cierto? Y el conocimiento. Entonces, estos espacios nos permiten fortalecernos como comunidad y crear músculo alrededor de estos temas que de por sí ya son interesantes en el actual. Entonces, bueno, la tabla de contenidos básicamente está alrededor de Streamlit. ¿Qué es Streamlit? ¿Por qué Streamlit? ¿Cómo hacer cosas con Streamlit? Profundizamos, ¿cómo podemos profundizar un poquito y unas conclusiones básicas? Entonces, antes de empezar, algunos disclaimers. Lo primero es que yo no soy un científico de datos, tampoco soy un analista de datos, no soy un Machine Learning Engineer. Por ende, digamos que como podrán visualizarlo, los ejemplos que traigo es más como enfocados a la comunidad nivel intermedio bajo con el fin de crear una idea general de lo que podemos hacer con Streamlit. Y también amo Jupyter. Lo menciono es porque ya vamos a ver de que probablemente Jupyter, Streamlit es como por decir, entre comillas, unas comillas muy grandes, un reemplazo a Jupyter. No es verdad, pero muchas veces se tiende a pensar en ello. Pero yo amo Jupyter. Entonces, bueno, ¿qué es Streamlit? Streamlit es una compañía y también es una librería de Python open source. Como compañía llevan alrededor de 4 años como herramienta, básicamente lo mismo porque ellos empezaron creando esta herramienta. Streamlit la crearon 3 personas, entre ellos un doctor en Machine Learning que trabajaba en el proyecto Google X, y se dieron cuenta que todo este proceso de alrededor de los flujos, cuando uno crea modelos de Machine Learning, era muy pesado hacerlos y usualmente requería mucho trabajo manual. Entonces, la idea era, bueno, creemos algo que nos facilite un poco la vida, que nos permita iterar rápidamente y que también nos dé resultados rápidos con el fin de compartir y que tengan la suficiente calidad, tanto visual como de software, para ser sostenibles y robustos. Entonces, antes de empezar, miramos acá rápidamente, cuando ustedes se van a la página de Streamlit, que es esta de hecho, nosotros tenemos una documentación muy buena, realmente. Pese a que ha sido un producto nuevo, está muy bien elaborado, digamos que en cuanto a transmitir el conocimiento. Uno encuentra acá todo el contenido. Pero quisiera hacer hincapié en lo que podemos hacer con Streamlit para contextualizarnos todos y ir en la misma sintonía. Entonces, esto es un dashboard creado con Streamlit. Como ustedes pueden ver, podemos crear títulos, podemos crear mensajes, podemos crear gráficas interactivas, podemos crear combo boxes, incluso podemos crear paneles en la izquierda con controles como radio buttons, textos, input, e incluso gráficas nuevamente en esta parte y botones. O sea, realmente es todo lo que uno se imagine. En cuanto a un reporte interactivo, lo podemos hacer con Streamlit, ¿sí? Acá tengo otro ejemplo de Streamlit usando una librería que se llama Prophet, que es la que desarrollaron en Facebook para todo lo que es el tema de forecasting. Por ejemplo, esto es Data Dummy, pero le permitiría, por ejemplo, con esta herramienta uno puede cargar un archivo de series de tiempo y empezarle a hacer acá análisis, sin necesidad de ejecutar una línea de código. O sea, todo con un dashboard que de por sí ya es muy interactivo y digamos que nos ayuda a avanzar muy rápido sin necesidad de enfocarnos mucho en el código, sino más bien como en el resultado. Entonces, bueno, ahora sí, volviendo a nuestra charla, entonces eso es Streamlit, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de Streamlit como librería de Python. ¿Por qué Streamlit? Bueno, como les mencionaba antes, esto se creó porque de por sí este es un pipeline típico en un proceso de Machine Learning,
Y este pipeline de por sí tiene muchas etapas intermedias. Pese a que uno tiene la data, la entrena, pasa a un modelo y luego a producción, realmente para pasar de tener los datos al entrenamiento, uno tiene que hacer mucho preprocesamiento. Revisar los datos, filtrar datos, hacer imputación. O sea, realmente toca hacer mucho antes de pasar de acá a acá y todo eso a veces es muy manual. Y a veces requiere mucha graficación para poder entender, digamos, que por decirlo así, digamos que la data en sí, ¿cierto? Como la estructura de nuestros datos. Cuando se pasa de training al modelo, pues toca hacer mucho tuning de los parámetros, ir variando cuáles mejoran, cuáles empeoran y entender, digamos, que en sí nuestro modelo, cómo se ve impactado por esos parámetros o hacer reducción dimensional, entre otras cosas. Y bueno, y cuando pasamos de modelo a producción, necesitamos compartir con la comunidad o con el equipo, qué sé yo. Entonces, entregar una herramienta que sea, digamos que fácil de manejar, rápida, de tal forma que se pueda sacar valor de ella inmediatamente. Entonces, como les mencionaba, uno necesita graficar mucho, usualmente, y compartir con la comunidad. Esas son las cosas claves. Pero ¿qué nos gusta a nosotros como comunidad? Digamos que cuando uno le va a entregar algo a un líder cuando trabaja en ciencia de todas estas cosas, el que espera al menos poder interactuar un poco con el resultado. Entonces, la palabra clave acá es interactividad, ¿cierto? Entonces, Streamlit la apuesta todo a la interactividad. Entonces, antes el proceso ¿cómo es? O todavía, de hecho, explorar los datos en un Jupyter Notebook, ¿cierto? Después de haber explorado todos los datos en Jupyter Notebooks y tener los pedazos de códigos que nos permita extraer la data, analizar o digamos que hacer lo que usualmente uno hace cuando tiene la data y pasa el entrenamiento, todos esos pedacitos de códigos que son celdas en Jupyter los vamos a ir pegando en un archivo de Python, ¿cierto? En un script. Vamos a construir un código de Python que nos permita, digamos que hacer lo que hicimos inicialmente con Jupyter. Luego, con base en eso, para poder hacer la parte de reportería, entonces construimos una aplicación en Flask y entonces nos toca crear los templates en HTML, preocuparnos por llamados en HTTP y si queremos meterle un poquito de diseño bonito, tenemos que meter CSS y entonces empieza a aumentar eso. Pero nuestro foco inicial y fundamental era la data. O sea, nuestro foco era sacarle valor a la data y nos distraímos pensando un montón de cosas que son muy interesantes, muy útiles, pero a fines prácticos para lo que queríamos hacer, pues ya se sale mucho del scope. Y no más, y no siendo eso suficiente, pues cuando llegamos a la siguiente etapa, entregar resultados y entregar, digamos que compartirlos, llegan y nos dan feedback y dicen, no, sería bueno que esto no tuviera este color, no, sería bueno que esto tuviera esto, no, sería... Entonces se empieza a hacer una iteración entre estas dos etapas que realmente demanda mucho tiempo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué Streamlit si hay otras herramientas? Como le mencionaba, Jupyter. Jupyter no necesariamente tenemos que extraerlo en scripts. Podemos crear, dentro de Jupyter hay una opción de montar widgets, como por ejemplo sliders, inputs, campos para datos numéricos, cosas así. Pero realmente no es tan dinámico, no es tan uno a uno, como decir, creo el campo y saco el valor, sino creo el campo, tengo que hacerle algo y ahí sí puedo extraer el valor, ¿sí? Voila es una librería que se fundamenta en Jupyter, que escoge los notebooks que creamos en Jupyter y nos permite construir, digamos que páginas interactivas rápido con Jupyter. Pero pues como sabemos, Jupyter no nos da como esa facilidad inmediata de crear cosas, pues Voila digamos que automáticamente depende de Jupyter y pues no tampoco da valor. Entonces nos vamos para el otro lado, Dash. Dash es hoy en día la herramienta que en cabeza yo creería que todo lo que es reportes en ciencia de datos. La vaina con Dash es que está muy enfocada a producción y para crear un reporte rápido en Dash demanda igual tiempo, porque siempre está, o sea, le da una tanta versatilidad que demanda igual uno tener que saber un poco de HTML y cosas así. Y si uno quiere darle un estilo bonito al dashboard, pues lo mismo, CSS y eso. Pero es una muy buena herramienta. Y está muy enfocado, digamos que a soportar gráficos de Plotly. Sin embargo, soporta otros tipos de motores de gráficos, como por ejemplo librerías como Matplotlib, Bouquet, ¿cierto? Pero como les menciono, Dash es muy pensado a lo productivo. Ahora, si uno quiere cambiar de lenguaje y uno dice, no, yo quiero hacer los reportes en Shiny, pueden hacerlo, solamente que para hacerlo en Shiny dependen de Dash, ¿sí? Ahora, si yo me voy por el lado con la parte comercial, pues venden software
como Tableau, como Sisense, que nos permite hacer todos esos reportes y de alguna forma nos permite customizarlo de tal forma que sean interactivos, ¿sí? Pero dependemos de ellos, es un tercero, lo que ellos tengan y ya, nosotros no podemos desarrollar nada más, ¿sí? Y se nos cierran las posibilidades. Con Streamlit tengo una ventaja y es que es open source, acá ya lo mencionamos. Entonces, algunos hechos de Streamlit que son importantes para tener en cuenta es que está siendo usado por más del 50% de las compañías en Fortune 50, que son, por ejemplo, lo que son Tesla, Apple y compañías, digamos, de talla mundial. La Series B, que fue la última ronda de inversión que recaudaron, les invirtieron $35 millones. Este hecho lo traigo acá porque es un número grande y ustedes se podrán imaginar con esa plata qué cantidad de características, features y herramientas van a poder sacar alrededor de Streamlit. O sea, van a volver ese producto muy, muy robusto. Ya vamos a ver que el crecimiento de Streamlit ha sido exponencial desde el 2019. O sea, ha sido una máquina sin freno. Hacer cosas en Streamlit es muy fácil, entonces la implementación es muy sencilla y eso lo hace muy, muy, muy útil. Es open source, eso lo resalto grandísimo y es porque cualquier persona puede coger Streamlit y hostearlo en su propio servidor o puede mirar el código fuente o puede hacerle cambios incluso. Eso lleva a que haya una comunidad muy grande. Y como les mencionaba, la comunidad casi que lo es todo en las herramientas. O sea, si hay una comunidad grande, la documentación de por sí ya es muy buena y cualquier duda que uno tenga, pues probablemente alguien ya tenga la respuesta. La parte de customización no es digamos que la mejor parte de Streamlit porque es muy hermético, digamos que a los estilos que ellos ya crearon. Sin embargo, nos permite hacer, por ejemplo, organizar los layouts, nos permite crear digamos que nuestros dashboards un poco más a gusto, colores y estas cosas no es tan fácil, sin embargo tiene algo que es muy poderoso y es que se pueden crear los propios componentes de Streamlit mediante React, Vue o JavaScript usándolo directamente y ellos nos dan digamos que una especie de template para hacer esos componentes, entonces ya entra eso a valor porque pues si en toda la librería no están los componentes que yo quiero, pues yo puedo construir. Y pues la última cosa importante con respecto a Streamlit es la seguridad. Hace poco certificaron con la certificación SOC2 de tipo 1, nos garantizan que al menos digamos que la data está protegida y todo este asunto. Entonces eso es importante para muchas personas. Entonces Streamlit digamos que cumple con esos estándares. Ahora, es compatible con casi la mayoría de librerías de graficación y machine learning para Python. Entre esas TensorFlow, que es, si no es la más usada, es una de las más usadas, ¿cierto? NumPy, Pandas, Bouquet, como les mencionaba, Matplotlib. Entonces, la verdad, tenemos mucha versatilidad con lo que es Streamlit. Y como les mencionaba, ha tenido un crecimiento exponencial. Fíjense que las últimas minor version que han tenido han sido el 27 de enero, 13 de enero y 16 de diciembre. O sea, en menos de 2 meses sacaron 3 versiones. Eso es bueno, pero también es malo, porque pues sacan características y uno se acostumbra a una versión, cuando la pasan a otra, pues le llenan a uno las aplicaciones de warnings, diciendo como no, esta aplicación que antes era un beta ya está en producción, entonces realmente es un arma de doble filo por el lado. Streamlit se fundamenta en 4 principios. Tratar los widgets como variables, reusar los datos y la computación para hacerlos más rápidos, fundamentarse en el scripting de Python y despliegue instantáneo. Ya vamos a mencionar en un ejemplo, creo que tenemos tiempo sí, para ver el ejemplo, un hands-on de lo que se puede hacer con Streamlit. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Quiénes se necesitan, perdón, para poder usar Streamlit? Pues algo muy sencillo, como por ejemplo tener conocimiento básico de Python. O sea, lo más sencillo que no necesitan ser súper experto en Python. O sea, realmente lo más básico que pueden. Escribir scripts para hacer tareas específicas. Por ejemplo, un script que qué sé yo, coja una regla y me saque una suma. Cosas así, o sea, realmente scripts que ejecuten una función específica. Y saber leer documentación muchísimo, o sea, por montones. Porque, como les mencionaba, esto va creciendo, creciendo, creciendo y sacan cada rato características y cada característica trae su documentación. Entonces, para uno entender cómo funciona la característica, pues le toca no leer documentación por montones. Bueno, ahora ya llegamos a la parte chévere, que es la parte de mostrar una especie de demo con Streamlit. Para instalarlo, lo único que hay que hacer es pip install Streamlit. Para los usuarios de macOS y Linux es así de sencillo.
obviamente preferible instalarlo en un entorno virtual. Para los usuarios de Windows hay una especie de problemilla y es que cuando uno instala esto se crea un CLI de Streamlit, CLI, un Command Line Interface. Entonces tenemos este comando de Streamlit que nos permite levantar, ejecutar aplicaciones de streaming. En Windows hay un problema y es que como en Windows tenemos que manejar las variables de entorno y el path un poquito diferente, a veces no se coge, digamos que entrada el CLI y toca agregarlo a fuerza a las variables de entorno. Entonces, eso tenganlo presente los usuarios de Windows por si les llega a pasar algún error raro o instalan Streamlit y no lo reconocen, probablemente vaya por ese lado. ¿Listo? Cuando uno ejecuta Streamlit, hello, uno levanta básicamente un demo de Streamlit con unos ejemplos básicos. Esto no lo vamos a ver en el instante, pero para que lo tengan presente. Entonces, ¿cómo hacemos cosas en Streamlit? Entonces, lo que yo quiero mostrarle inicialmente son 4 ejemplos, probablemente alcancemos a implementar 2, los otros se los muestro. Entonces, inicialmente quisiera mostrarles este. Este es un tablero típico de Streamlit y acá no hace nada, técnicamente no hace nada, solamente tenemos los componentes que soporta Streamlit, algunos de hecho. Por ejemplo, tenemos un slider, tenemos texto que nos permite hacer una especie de resalto para caracteres especiales. Tenemos botones que pueden ejecutar acciones dependiendo si se clican o no, checkboxes, radio buttons, combo boxes, multiselect que serían como una especie de como combo box que permite multiselección, más slides, pero fíjense que estos slides tienen algo particular, son cliqueables. Por ejemplo, estos son más, digamos que son más de desplazamiento. Inputs, ¿sí? Inputs para numéricos, ¿sí? Áreas para texto grande, que son, digamos que ajustables en tamaño. Campos para ingresar fechas. Campos para ingresar, por ejemplo, tiempo. Incluso un seleccionador de color. Y, por ejemplo, la oportunidad de subir archivos, por ejemplo, ¿sí? Si nosotros queremos imprimir JSON o queremos imprimir un indicador, esto es nuevo de hecho, fíjense que cada vez lo van enfocando más a reportería en ciencia de datos. Estos indicadores son muy útiles, como el valor y el crecimiento, son bien útiles estos indicadores. Escribir código, si uno quiere hacer un reporte más enfocado al código, soporta Markdown, y esto es muy poderoso, LaTeX, y títulos, subtítulos, y ya pueden ver, o sea, ya faltan igual componentes. O sea, realmente la cantidad de componentes que han hecho dan mucho valor, digamos que incluso ahora, ¿cierto? Y probablemente en el futuro vamos a tener muchos más componentes, pero hoy son muy, muy útiles. Lo segundo que quiero mostrarles como ejemplo es vamos a hacer una herramienta sencilla, lo que yo le llamo un Image Predictor, y vamos a hacer uso vamos a pasar para acá, y vamos a hacer uso, vamos a hacer uso entonces de nuestro IDE favorito. En este caso yo usé Visual Studio Code para crear una aplicación de Streamlit que me permita cargar un archivo HF5 con una red neuronal entrenada, un archivo con unos labels, y que me abra, por ejemplo, el Streamlit, una pantalla que pueda tomar una foto y con base en esa foto me diga si es de una clase A, una clase B, una clase C, dependiendo del modelo que yo entrene, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a hacer uso de una herramienta que se llama, esta herramienta Teachable Matching, que es de Google, que es muy sencilla de usar. Por ejemplo, vamos a crear una primera clase. Vamos a crear una clase que se llame Sin Cerdito y voy a tomar, de hecho, déjenme limpiar acá un segundo. Va a voltearlo así. Tomo fotos y me muevo, no pasa nada, y tomo 58 muestras. Ahora vamos a crear otra clase que diga con cerdito y vamos a tomar fotos con este cerdito. ¿Sí? Fotos. Y entreno nuestro modelo. Esta herramienta es muy, para hacer pruebas de concepto es genial. Mientras eso prepara les cuento, tiene 3 opciones como sonido, posturas e imágenes,
Y fíjense que es tan rápido como tomar las imágenes, decir qué clasificación es y él por debajo se encarga de entrenar. Y acá, en la parte derecha, yo puedo estar así y él me evalúa el modelo. Como estoy sin cerdito y si coloco acá, fíjense que sale de una con cerdito. Pero a mí no me interesa esto. Voy a exportar nuestro modelo, TensorFlow, Keras, y descargo mi red neuronal entrenada en un archivo HF5. Y fíjense que acá en la parte inferior nos dan una especie de código fuente, por decirlo así, de donde nos podemos basar para pegarlo en nuestro script. Y acá en esta parte es lo importante, como hay que decirle, vení, acá está la imagen que quiero que me clasifique, si es clase 1 o clase 2. Entonces vamos a guardar nuestro modelo, ahí se guardó nuestro modelo. ¿Y esto qué tiene? Esto básicamente tiene dos archivos, ¿sí? Vamos a ver esto para acá. Esto tiene dos archivos, tiene el HF5 que les mencionaba y los labels, que es con cerdito, sin cerdito, ¿listo? Entonces, para poder escribir nuestro primer script, lo primero que tenemos que hacer es importar string, ¿sí? Ya previamente lo instalé y todo eso. En esta carpeta tengo un archivo que se llama utils, que lo que hice fue copiarme ese scaffolding que me daban acá de código fuente que les mencionaba aquí. Me robé este scaffolding, lo pegué acá y lo modifiqué un poquito de tal forma que, basado en una imagen y el modelo HDF5 que yo le pase, él me devuelva un arreglo de probabilidades, como decir, es de la clase 1 con tal probabilidad, es de la clase 2 con tal probabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, nuestro modelo, inicializamos nuestra variable de modelo como vacío, iniciamos nuestra variable de labels como vacío, y acá es donde viene a hacer toda la magia Streamlit, ¿sí? Streamlit tiene la oportunidad de todos los widgets tratarlos como variables. Entonces, por ejemplo, necesito un widget que me cargue un archivo, entonces, file uploader, y él me dice, necesita un label para poder mostrarlo. Entonces voy a colocar como, por ejemplo, model, 2 puntos. Como esto lo trata como variables, yo puedo decir, venga, esto es model file, ¿sí? Antes de seguir con esto, vamos a levantar nuestro Streamlit. Es tan sencillo como decir, bueno, ya tengo Streamlit instalado, voy a la carpeta donde está, esto se llama Image Predictor, y le digo Streamlit run app.py. App.py es porque mi archivo se llama app.py. Yo puedo especificar el puerto, si yo quiero, no, y ejecúteme en tal puerto, pero por defecto es el puerto 8501. Entonces vamos a levantar nuestra aplicación de Streamlit, y fíjense, el puerto 8501, y acá me lo paso en la pantalla abajo, acá quedó, listo. Entonces tenemos, esto es nuestro script hasta ahora, fíjense, modelo y un objeto que nos diga, cargue el modelo. Entonces digo, no, venga, es que esto se ve muy pobre, voy a colocarle un título. Es tan fácil como decir, Streamlit.title, entonces, image predictor, ¿sí? Y acá, cuando yo guardo, esto tiene la opción de recargarse automáticamente, ¿sí? Eso se puede activar, ahorita nos va a dar la opción, pero en todo caso, fíjense que acá ya tenemos nuestro título. Podemos agregar una descripción, claro, con un markdown incluso, un markdown, this is an example, bla, 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 ta. Y acá, fíjense que nos sale en la esquina superior derecha como rerun o always rerun. Always rerun significa que cada vez que yo guarde allá, se actualiza mi dashboard. O sea, si yo acá, por ejemplo, escribo, qué sé yo, como asterisco hola, y guardo, acá automáticamente está actualizado. Entonces ahí ya tenemos sincronía entre lo que es el script y la ejecución. Entonces ya tenemos nuestro file uploader que me permite cargar mi red neuronal en formato HF5. Para los que de pronto no recuerdan que es HF5, es un formato que se hizo hace varios años con el fin de manejar data relacionada con meteorología. Esa vaina tiene variables en las variables y dimensiones en las dimensiones. Entonces es un formato que permite cumplir en una muy buena calidad y es muy portable. Entonces la pregunta es, bueno, ya tengo mi modelo en un archivo cargado. Yo quiero leer el modelo. Entonces es muy fácil si yo digo if model, y acá el truco está en hacer un if, y ya les voy a mencionar por qué. Y yo de mi librerita que ahí creé rápidamente voy a decir from utils import load model. Listo. Entonces va a cargar
model va a ser igual a load model, ¿sí? Con model file. La lógica por debajo de esto no es más que otra cosa como llamar a Keras, leer el archivo HDF5 y pasarle el archivo que nos da string, ¿sí? Entonces con esto, pues yo ya tengo la lógica acá. Fíjense que yo aquí está cargando. Entonces yo acá ya puedo seleccionar. Entonces yo voy a descargas, mi red neuronal es esta. Fíjense que acá la cargo. ¿Qué pasa si yo le quito este if? Pues como esto, acuérdense que uno de los principios de Streamlit es basarse en el scripting de Python como principio fundamental. Fíjense que si yo recargo esta página sin esto, acá me va a rentar porque esto toma valores cuando yo acciono el componente. Entonces, si yo no he accionado el componente, yo no he cargado ninguna red neuronal, ese valor es un non-type, ¿sí? Es un non. Entonces él va a decir, uy, yo no soy capaz de cargarle, de hecho este es un error de HDF5 que me dice, uy, yo no soy capaz de cargarle un non, porque acá por debajo él está recibiendo model file y yo se lo estoy pagando como un non. Entonces es por esto que, basado en el principio fundamental que dice Streamlit, de que todo es embracing Python scripting, pues le colocamos el if como una vez tengamos valor para esta variable, o sea, para este widget, pues entonces sí cargamos nuestro modelo, ¿sí? Fíjense que incluso yo acá podría colocar como, qué sé yo, Streamlit, punto, qué sé yo, write, the model was not ready. De tal forma que si cargo el modelo, pues él no me va a imprimir ese mensaje hasta que el modelo no esté cargado, ¿cierto? Sí. Entonces, este tipo de cosas es las que hay que tener presente siempre con Streamlit. Como es Python Scripting, pues nos toca manejar esos estados, por decirlo así. O sea, solamente va a tomar valor una vez se accione el componente. Lo mismo vamos a hacer para los labels. Entonces, labels file va a ser igual a Streamlit. Carguemos un archivo y que diga, por ejemplo, labels. Y acá lo mismo. If labels file, entonces mis labels va a ser igual a load labels de labels file. Este load labels es también un utilitario, simplemente coge un archivo, lo abre, lo carga en memoria y separa las etiquetas, ¿cierto? Basado en que, como les mencionaba ahorita, los labels son de esta forma, como 0 y el nombre, 1 y el nombre, ¿listo? Entonces, ya teniendo nuestros labels, la pregunta es, bueno, si tengo un modelo y tengo labels, entonces ahí sí puedo llegar a hacer la predicción. Yo puedo llegar a decir, bueno, predicción va a ser igual a predict, que es de mi utilitario, que es básicamente el código que me da T-Show Machine, y él me pide la imagen, ¿de dónde me la saco? Entonces yo, ok, antes de esto necesito cargar la imagen. Entonces, mi imagen va a ser igual streamlit.camera input. Y acá le digo, por ejemplo, image. Y fíjense que todo se fundamenta en variables de Python. Entonces, si yo llego acá para recargar, si yo llego acá, cargo mi modelo, cargo mi imagen, mis labels, pues se va a mostrar un componente que es la cámara. ¿Sí? Yo con esto ya puedo tomar fotos. Si tomo una foto, pues como todo está ambientado en variables de Python, pues esta foto que yo tomo, que va a ser el resultado de este widget, pues simplemente es la imagen. Entonces yo ya con esto puedo jugar con eso. Entonces puedo hacer prediction, pero vuelve y juega. Recuerden que desde que uno no tome la foto, image es none. Entonces, if image, entonces ahí sí, prediction va a ser igual a predict con esta imagen y el modelo que tengamos, ¿cierto? Yo voy a imprimir rápidamente acá, que es prediction, ¿sí? Entonces, tomo la foto, bonito, y él me imprime. Es de clase 1, pero este clase 1, clase 0, y este clase 1 no nos dice nada. Para eso es que son los labels. Entonces vamos a darle valor a eso. Vamos a decir, bueno, el result va a ser igual a,
Vamos a coger label, dos puntos, probability, vamos a hacer un diccionario acá por comprensión, por label, coma, probability, insert, labels, coma, prediction. Que prediction es un arreglo con las probabilidades según cada clase. Y acá podemos utilizar string.json para imprimir un diccionario, de tal forma que nos quede bonito. Entonces acá, fíjense que lo que era una tabla pasa a ser, pasa a ser este JSON. Entonces sin cerdito, el 99%, con cerdito realmente no tengo cerdito. Limpio la foto y vamos a tomar una foto con cerdito. Cuando me tomo una foto con cerdito, él me va a decir la probabilidad de que esté con cerdito es del 99%.9999 y sin cerdito es pequeñísimo. Fíjense que fue algo muy rápido que se hizo, obviamente estamos ayudados de Teachable Machine, pero este tipo de cosas son muy comunes en pipelines de ciencia de datos. O sea, uno no depender del archivo, poder darle al usuario la posibilidad, como cárgueme tal archivo, cárgueme tal otro, ¿cierto? Y hágame operaciones con base en ello. Este es el primer ejemplo que les quería mostrar. Creo que no tengo mucho más tiempo para mostrarles cómo implementarlos, pero les voy a mostrar el código fuente en sí. Sí. Déjenme pasar acá. Por ejemplo, este ejemplo. El segundo ejemplo que quería mostrarles era computar pi, utilizando el método Monte Carlo, que es muy sencillo, que es básicamente una regla de tres simple, como decir, el área de este pedazo de círculo es al área al cuadrado, o sea, es una relación, la relación entre esta área del círculo es la relación del área al cuadrado, es la misma que la cantidad de puntos dentro del círculo sobre la cantidad de puntos del cuadrado. Entonces uno empieza a tirar puntos aleatorios y calcula esa la relación. El área al cuadrado es 1, porque 1 por 1 es 1, y el área del círculo es pi raíz al cuadrado, o sea, sería pi, en este pedacito sería pi cuartos. Mando el 4 al otro lado, entonces AM es el número de elementos dentro del círculo y AN es el número de elementos dentro del cuadrado. Entonces uno acá permite colocar diferentes números de puntos y con base en eso uno puede correr una simulación, ¿cierto? Puede cargar los gráficos utilizando Plotly, ¿sí? Puede exportar la gráfica si la hizo en Plotly, puede pintar tablas si guarda la tabla como un data frame de pandas. Y este dashboard lo hicimos con este pedazo de código. Lo hicimos utilizando este pedazo de código. Fíjense, utilizo Markdown para montar la imagen. Utilizo, digamos que un spinner para decir, bueno, usted está corriendo, entonces mientras no cargue, no termine de ejecutarse, entonces no haga no muestre nada, ¿sí? Utilizo Plotly, como les mencionaba, Plotly Express, de hecho. Y es lo mismo, fíjense, es puro Python scripting y lo único que utilizo es string para mostrar resultados. Acá, LaTeX, ¿cierto? El otro ejemplo que les quería mostrar es algo que es el de siempre, el dataset Titanic, que casi que en todo ejemplo en Machine Learning o ciencia de datos básica se muestra. Pero nos da un valor adicional, por ejemplo, fíjense, tenemos una tabla, tenemos gráficas. Sí, estas gráficas están en Matplotlib, por eso no son dinámicas. Tenemos controles. Entonces, este ejercicio, basados en probabilidad bayesiana, probabilidad condicional, nosotros decimos, bueno, si usted es un nombre de primera clase en este dataset mayor de edad, la probabilidad de haber sobrevivido es realmente 37%. Si es un hombre de primera clase, perdón. Si es un hombre de tercera clase, la probabilidad se reduce al 3%. Si es una mujer de primera clase, mayor de edad, 97%. Esto es el dataset típico de Titanic que lo saco de Cabo. Este es de Data Science Dojo, pero básicamente el mismo de Cabo, que básicamente son 800 algo registros y nos permite, digamos, que hacer estadística descriptiva básica, incluso un modelo de Machine Learning fundamental, nos permite incluso entrenar. Pero la idea ahora con String es mostrarles qué se puede hacer, ¿sí? Entonces podemos mostrar la tabla, podemos mostrar gráficas, podemos crear controles y con base en esto podemos incluso re-renderizar gráficas, ¿sí? Este dashboard lo creamos con unas cuantas líneas de código más, o sea, realmente no es mucho más. Fíjense, con 71 líneas de código se creó todo ese dashboard. Y es puro Python script, ¿sí? Da mucho valor por ese lado. Para no extenderme mucho más,
y terminar y avanzar con la charla, Streamlit da una oportunidad de despliegue instantáneo. Entonces uno puede decir, venga, yo quiero desplegar esto. Otra opción es uno llegar e ingresar digamos que al administrador dentro de Streamlit y uno dice, quiero crear una nueva app. Le paso el repositorio de GitHub, le digo qué rama y le digo el nombre del archivo. Eso se demora dentro, hay unas características que uno debe hacer, bueno, unos requerimientos, como por ejemplo tener un archivo requirements.txt con las librerías que uno necesita para poder ejecutar. Pero es simplemente decir requirements.txt, creo el archivo y ahí coloco las librerías que necesito. Él por debajo provisiona, digamos que el dashboard instala las librerías y lo levanta. Cuando digo que lo levanta, pues queda así. Fíjense que esto ya está hosteado en Streamlit directamente. O sea, cualquier persona con el link puede ingresar. Yo toda la charla la hosteé en una carpeta de GitHub que se llama Manizales Tech Talks. Acá están los 4 ejemplos y los 3 linksitos a Streamlit. El primero no tiene sentido porque pues simplemente es los widgets. Y así tan sencillo se despliega, ¿cierto? Entonces, acá digo repositorio, mi rama, el archivo inicial y despliego. Ahora, hay veces que uno necesita secretos, ¿cierto? Porque, no es que lo va a pegar, va a hacer request a tal API, pero necesito un token, guardar un token, y si yo dejo ese token ahí, cualquier persona puede darme el código y más saber el token. Entonces, Streamlit permite guardar secretos, como decir, variables de entorno. Entonces, esto también da seguridad para nosotros cuando creamos dashboard en Streamlit, de tal forma que nosotros podamos, digamos, que crear nuestras propias credenciales. Volviendo a nuestra presentación, entonces, con Streamlit, al hacer open source, no solo quiero hacer hincapié de que no solo puedo desplegar en la página de Streamlit, ¿cierto? Sino que también puedo levantar, qué sé yo, un servidor S2 y digamos que ejecutar Streamlit dentro de mi servidor, ¿cierto? O en mi máquina, donde yo quiera. Eso es bien versátil por ese lado. Entonces, voy a cerrar acá y vuelvo acá. Entonces, como ustedes pudieron apreciar, crear tableros con Streamlit es rápido, sencillo, pero es de leer mucha documentación, como saber cómo se utilizan los componentes. Pero la ventaja es que la documentación está muy clara. Entonces, quiero un componente, qué sé yo, botón. Entonces, el componente botón y le muestran el ejemplo. Y es saber leer mucho de eso y jugar un poco con el dashboard. Pero, vuelvo y reitero, como vieron, es Python scripting básico. O sea, tratar los widgets como variables y sale. Ahora, si queremos profundizar en Streamlit más allá de esta charla, porque pues como ustedes bien saben, uno no abarca ni siquiera el 10% de lo que realmente es la herramienta, hay cosas que yo les quisiera recomendar, temas particulares que son muy útiles en cuanto a Streamlit para sacarle valor a la herramienta. Uno es la creación de componentes. Si ustedes saben React, Vue, JavaScript, ustedes pueden crear sus propios componentes e incluso los pueden desplegar en la comunidad de Streamlit de tal forma que sus componentes los pueden usar otras personas, ¿sí? O si no quieren hacerlo, pues tienen el componente, digamos que entre comillas, unas comillas muy grandes, compilados para su aplicación, ¿cierto? Entonces pueden hacer sus componentes tan custom como ustedes quieran, ¿sí? Porque pues ya es la necesidad de ustedes utilizando React y Vue. Streamlit hace poco sacó una de las, ¿cómo se llamaría eso? Como uno de los productos aledaños a Streamlit, que es Streamlit Cloud, que por eso sí cobran, ¿sí? Como para crear, hostear un dashboard, pero hacerlo, digamos que comunitario, en el sentido de que yo puedo trabajar con mi equipo, todos podemos modificarlo, editarlo y va a ser el mismo dashboard. Y lo mismo, digamos, en cuanto a almacenamiento, estas cosas. Entonces, esto ya le empiezan a sacar, digamos que, valor comercial, pero muchas veces es muy útil si uno no quiere ponerse y preocuparse como dónde quiero hostear mi aplicación o dónde quiero hostear mi dashboard. Entonces, pues simplemente utilizo Streamlit Cloud. Algunas características muy útiles que están experimentales ahora son, por ejemplo, el experimental memo, el experimental singleton, que es para ir en pro de reutilizar cómputo. De alguna forma permiten como cachear valores de tal forma que no se necesiten recomputar constantemente
ciertas operaciones. Y una muy importante es usar el Session State, que nos permite como almacenar información según la persona que esté manejando el dashboard, ¿sí? No siendo más, pues llegamos a la parte de las conclusiones, que podemos concluir de que hay muchas herramientas realmente por el lado de ciencia de datos. Todas ellas son geniales, pero algunas son más útiles que otras dependiendo de lo que uno necesite. Si ustedes necesitan hacer una prueba de concepto rápido que no les gaste más de una tarde, pues Streamlit probablemente sea la respuesta, ¿cierto? Ustedes van a hacer eso casi que tan rápido como escribiendo el script. Hay otras, como por ejemplo Jupyter, que nos da otras facilidades, ¿cierto? Y es, por ejemplo, que algo que no tiene Streamlit, que sí tiene Jupyter, es que a medida que uno va ejecutando las celdas, pues el resultado se va almacenando. Pues la embarrada con Streamlit es que cada vez que ustedes accionan un widget, se ejecuta todo el script completamente. Por eso es que es tan importante la parte del catch y el reusar cómputo, ¿sí? Porque cuando ustedes accionan cualquier componente, pues se va a ejecutar para adelante, ¿cierto? Jupyter es muy bueno para eso. Y si ustedes necesitan algo ya muy productivo, empresarial, que sea bonito y sea súper versátil, pues seguramente se vayan por Dash. Ahora, Streamlit es una herramienta que probablemente muchos conocen, pero probablemente no todos. Esto implica que si uno está por el lado de ciencia de datos y ese mundo, uno le toca estar constantemente investigando, leyendo y estar actualizado, ser curioso acerca de nuevas herramientas que salgan, porque como hay tanta necesidad y se necesita realmente facilitarle la vida al científico de datos, probablemente hay mucha herramienta que le permite a uno enfocarse en el problema en sí más que en la implementación. Streamlit es genial y es muy fácil de usar y todo el mundo ama la interactividad. Entonces, por ese lado, Streamlit la tiene clarísima. No siendo más, hasta ahí era lo que quería compartirles. Recuerden que el código está hosteado ya en GitHub, en el repositorio, está acá, es que ya no está. Sí está. Si quieres me lo pasas y yo lo pongo ahí en la comunidad, no hay problema. Listo. Voy a pegar acá por el chat también, por el perfecto. chat. Ahí está el código fuente de cada uno de los dashboards. Y están también los links para irlos a ver directamente en Streamlit. Entonces, bueno, eso era todo lo que yo quería comentar. No sé si te dan preguntas. Sí, Juan, hay un par, hay varias par, preguntas perfecto. ahí. Entonces, te las voy a comenzar a realizar. La primera es, ¿se puede tener las apps privadas en Streamlit? Sí. Hay varias formas. Una forma es la forma más básica, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo un conjunto de apps digamos que en mi manager de stream. Yo las puedo hacer privadas, realmente. Solo personas específicas y yo las invito. Pero acá esto tiene un punto y es que hay planes. O sea, realmente yo puedo tener una aplicación privada en el plan gratuito, pues si lo hosteo en stream y todo eso, ¿cierto? Ahora, si quiero tener más, empiezo a pagar un poquito, realmente no es tan poquito. La otra opción es para hoy en día que está tan de moda los servidores en la nube y eso, es crear, por ejemplo, puedo crear una instancia de S2 y hostear Streamlit y meter eso dentro de una VPC, ¿cierto? Y, por ejemplo, darle acceso a alguien mediante su IP, por ejemplo. En este momento, a mi conocimiento, Streamlit no tiene una especie de logueo, como decidir usuario y contraseña, pero siento que se puede implementar, porque fíjense que hay controles. Entonces, ustedes podrían tener un control y tener toda, digamos que una especie de funcionalidad para que loguee a alguien y vaya y consulte una base de datos si esa persona tiene permiso o no, ¿cierto? Pese a que sea pública la app, mostrar la información sí, solo si la persona que se loguea tiene los suficientes permisos. Pero la más fácil es utilizando esta, ¿sí? Pero como vuelvo y les digo, es open source, pueden hostearlo en S2 y saldría también muy económico. Listo, Juan, gracias. La segunda es, ¿sabes a nivel de rendimiento, volumen de data grande, cómo es el comportamiento de Streamlit? Regular, tirando a malo. Ese es uno de los problemas y es que Streamlit de por sí es muy pesado ya, ¿sí?
Streamlit está construido, todos esos componentes que ustedes veían acá en Streamlit, esto por debajo, si no estoy mal, es React, es pesado. Y cuando uno sube data se vuelve mucho más pesado. Entonces, por eso les mencionaba, esto es muy bueno para prototipos y siendo inteligentes y organizando bien el scale se puede para volumen grande, pero uno tiene que tener en cuenta que se va a demorar un poquito cargando. Lo que habría que hacer, que es muy importante, es utilizar esta característica que no nos dio el tiempo de mostrárselas, pero básicamente es uno de los principios que se fundamenta en y es reusar cómputo y reusar data. Entonces, por ejemplo, con este decoradorcito, cada vez que yo llame, la primera, esto se comportaría como una especie de, sí, entre comillas, como grandes, un singleton, como si la primera vez que yo lo llame, él se ejecuta. La segunda vez, él ya me lo jala de la caché. Entonces, si ustedes tienen un volumen grandísimo de datos, pues probablemente lo ideal sería capturar eso dentro de una función, leerlo desde dentro de una función y decir, cácheme esa función, de tal forma que no se vuelva a cargar dos veces. Imagínense que se muere cargando, qué sé yo, un minuto. Bueno, estoy siendo muy exagerado, pero pongamos un minuto. Cada vez que ustedes accionen cualquier widget, se va a volver a cargar un minuto. Realmente no es sostenible. Entonces, utilizar estas características. Y experimental memo y experimental, que les mencionaba, experimental memo y experimental singleton, que son dos características que nos permiten reusar data y cómputo, pero están experimentales. Pero siendo muy sinceros, con la mano en el corazón, este nivel es pesado y a veces es lento realmente. Demanda buenos recursos. Listo, Juan. Acá hay otra que dice, para un proyecto pequeño estudiantil, ¿recomiendas algún hosting gratuito en particular para subir un sistema de Streamlit? Heroku tiene opciones gratuitas, si no estoy mal, tiene como que la primera, el primer, ¿cómo es que le llaman eso? Dino, no me acuerdo, gratuito. Si es un estudiante muy gomoso, puede crearse una cuenta de AWS y S2 también da un free tier. Entonces, como les mencionaba, puede levantarse una instancia de S2 con free tier, o sea, gratis, y levantar dentro de eso Streamlit, ¿sí? O si es un proyecto, como mencionaba, estudiantil y esto, pues pueden hacer uso de Streamlit público, ¿cierto? O sea, realmente si no lo quieren privado y no eso, pueden levantar acá los que quieran públicos, que eso de pronto me faltó mencionar. Los privados son unos poquitos, por ejemplo, una app, 10 app, pero públicos los que quieran, realmente. Entonces, es una muy buena opción, de hecho, para cuando uno está haciendo proyectos académicos, por este lado, uno va ganando. Listo, por acá hay otra. Bueno, dice Manizales TikTok, ¿tiene algún grupo de WhatsApp y cuál es el enlace? No, no tenemos grupo de WhatsApp, solo Meetup, entonces allá nos pueden contactar. Hay alguien que dice, este es el proyecto que hice en Streamlit con algunos alumnos, modelos de bolsa. ¿Cómo lo califican? ¿Qué les parece? Y compartió un enlace. Lo dejamos ahí para revisarlo. ¿Cuáles son los planes o precios que ofrece Streamlit? Está abriendo acá el chismoso esto. Planes y precios, depende. Acá, por ejemplo, están los planes. Entonces está comunidad gratuita. Equipos, entonces empieza desde $250 el mes, no es tan barato realmente. 10 apps privadas, públicas ilimitadas y 20 usuarios. Realmente es muy buena cantidad de usuarios. Incluso el comunitario es 3 usuarios para equipos muy pequeños, incluso funcionan. Pero si estamos hablando de Streamlit Cloud, esto ya tiene, digamos que, es la misma, sí, están hablando del mismo asunto. Pero, como menciona, no es muy económico que digamos. Pero realmente, si tampoco es caro, o sea, si uno lo mira a nivel empresarial, una empresa que sé yo, están trabajando en Machine Learning y todo eso, probablemente tengan la capacidad de asumir este costo para darle rapidez, digamos, que a los desarrollos y a los prototipos. Es como de poner en la balanza, ¿cierto? Pero estos son los planes. Igual, si uno necesita más, pues puede contactar. O la otra es, no es que hostear y hacerlo todo por cuenta propia también tiene un incremento, un tiempo, ¿cierto? Entonces ahí uno tiene que poner en la balanza, como bueno, yo me gasto, qué sé yo, haciendo todo esto para que se soporte en la nube y todo eso, como es open source, entonces no importa y hágalo.
una semana, pero ¿cuánto vale una semana de mi tiempo, por ejemplo? Entonces es como bueno, como, sí, nivelar ese asunto. Pero no es barato si lo va a pagar yo, es barato si lo va a pagar la empresa. Digamos, pongámoslo en esas palabras. Listo, Juan. Por acá hay otra pregunta que dice, ¿qué versiones de Python son soportadas en Streamlit? Esa es una muy buena pregunta. Vamos a revisarlo. Streamlit, la última versión es la 1.5. Sí, esta es la última que salió enero 27 que les mencionaba. Y esto está para Python mayor que 3.6. ¿Sí? Vamos a mirar, por ejemplo, chismoseemos una. Yo jugué un poquito con esta y esta está para Python mayor 3.6. Entonces sí, Python 3.6 para arriba. Igual es una buena versión de Python realmente. Tiene alrededor de 4 años, si no es un poquito más. Entonces es muy, por decirlo así, apta para las nuevas versiones de Python. Listo, tenemos las últimas dos. Voy a unir una. ¿Qué dataset recomiendas para trabajar que sean gratuitos y si existen dataset enfocados a deportes? ¿Cuál es la pregunta? Que no está poniendo prueba, perdón. Yo. No, tranquilo, Juan. ¿Qué dataset recomiendas para trabajar que sean gratuitos y si existen dataset enfocados a deportes? Listo. Esa es una buena pregunta. Las personas que probablemente están empezando en el mundo de la ciencia de datos y todo eso, machine learning, eso, hay una página muy buena que se llama Kaggle. Esto empezó, no le voy a hacer publicidad a Kaggle, pero es una comunidad muy buena porque empezaron como competencias. Entonces eso lo siguen haciendo. Por ejemplo, hay competencias y hay premios. Por ejemplo, el mejor equipo que encuentre, qué sé yo, esto, le dan $50,000. Realmente es difícil ganarse eso, pero aparte de eso está la comunidad de estudio. Entonces hay datasets, los que ustedes quieran para estudiar, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes buscan Sport, acá hay uno de basquetbol súper bueno, donde uno puede hacer análisis súper buenos relacionados con jugadores de la NBA actuales y viejos, ¿sí? Y hay también de la NFL, también hay de fútbol, por ejemplo, que de hecho no es fútbol el que nosotros conocemos, y también está de soccer, y hay buenos acá, pero también hay en general, todo el mundo. Y hay cursos muy corticos, pero muy concretos, muy chéveres. Está el básico de Python, Intro Machine Learning, Pandas, Machine Learning intermedio, visualización de datos, Feature Engineering, Intro SQL. O sea, realmente uno hace este pad y uno queda bien. No queda experto, pero queda bien. Entonces, hay datasets, hay cursos. Kaggle es una muy buena herramienta. Juan, y la última que nos queda, ¿qué es un archivo HDF5? HF5. HF5 es un formato, ¿cierto? Básicamente, es mejor explicarlo con una imagen que con palabras. HF5 es un formato que se inventaron más como por el lado de meteorología y todo eso, porque es que resulta que hay muchas variables. Imagínense, en meteorología uno tiene humedad, temperatura, presión, pero también por coordenada XY, ¿cierto? Porque usted quiere saber longitud, latitud, cuál era la humedad, la presión, temperatura, pero también en el tiempo. Entonces ustedes pueden ver que eso crece absurdamente. Entonces ese formato nos permite, digamos, que manejar, entre comillas, tablas, y a esas tablas agregarles atributos y crear grupos. Entonces se fundamentan dos cosas, que son las variables y las dimensiones. Las dimensiones, como por ejemplo decir el tiempo, ¿cierto? El tiempo es una dimensión. Y la variable es como la temperatura. Entonces la temperatura según el tiempo. Pero ustedes pueden hacer un cruce de esas variables y queda, digamos, que algo muy robusto. Antes la interfaz para manejar eso con 6C++ era fea, pero hoy en día con Python es un éxito. Y la librería se llama H5Py, ¿sí? Si quieren un poquito leer un poco más, es del HF Group, ¿sí? Y acá especifican, es básicamente como un formato de data pensado en ¿cómo se llama eso? En performance, ¿cierto? En High Performance Computing. Es bien interesante y útil. Yo utilizaba hace muchos años HF5 para guardar una data de simulaciones que yo hacía. Yo trabajé mucho tiempo en física computacional y también tenía el mismo problema de dimensiones. Tenía muchas dimensiones, muchas variables. Y formato plano
malo. SQL y todo eso es muy pesado. O sea, eran simulaciones de millones de registros, miles de millones. Y HF5 fue la solución ideal para ese caso, porque me permitía como almacenar mucho volumen de datos, muy comprimido y con muy buena calidad para diferentes sistemas. O sea, yo hacía las simulaciones en C++, guardaba HF5 y las cogía en Python, analizaba el HF5. Es alguien que trabaja en ciencia de datos por el lado de Big Data y es chévere que aprendan ese formato. Listo, Juan, unos últimos comentarios. Alguien en el chat, muchas gracias a Simón, nos comparte datos.gov.co para que descarguen dataset de Colombia, por si alguien quiere hacer práctica ahí. Y no sé, Juan, si quieres comentar un poco de lo de Python Manizales, como dar una expectativa allí de lo que se quiere hacer con Python Manizales. Entonces, para cerrar ya la charla. Re bien, muchas gracias, John. Sí, la idea es que empezamos a mover una comunidad en Manizales enfocada a Python. Estas comunidades son muy chéveres y muy útiles porque, como mencionaba, se generaba músculo alrededor de conocimiento. Pero ya en la ciudad hay mucho conocimiento alrededor de Python que se puede, digamos que, condensar y empezar a distribuir a gente que está empezando o que quiera compartir su conocimiento. Ustedes saben que Python es un lenguaje multipropósito, entonces hay gente que lo usa para Machine Learning, que es una de las vertientes más grandes en las que se usa Python, Machine Learning, ciencia de datos, pero también en software, ¿cierto? Yo, por ejemplo, mi día a día es utilizar Python para desarrollo de software, ¿cierto? Normal, como aplicación web. Pero también Python como scripting. Está Python, qué sé yo, como, bueno, realmente como desarrollo de juegos es muy falsa, hay librerías, pero igual. Pero en todo caso, Python tiene una versatilidad muy grande. Entonces es chévere porque por lo mismo se han generado espacios como la PyCon y estas cosas donde la gente realmente comenta todo lo que se ha logrado hacer por ese lado. Entonces la idea es como empezar a mover una comunidad acá en Manizales, como que entre todos creemos músculo y nos fortalezcamos como en la región como una comunidad fuerte alrededor de esta herramienta tan poderosa hoy en día y que potencialmente va a ser una de las herramientas más usadas en los años cercanos. El que esté interesado me escribe mi correo acá